Ok, bienvenidos nuevamente a esta entrevista con el ingeniero Francisco Pimentel González en esta segunda parte, el día de hoy, lunes 30 de octubre de 2023, cerrando con broche de oro este ciclo titulado Nuestros grandes aliados, que son por supuesto los ingenieros a quienes acudimos cuando ya tenemos el proyecto prácticamente listo, entonces acudimos a nuestros eh, grandes aliados a que por favor nos ayuden a que no se caiga nuestro, nuestro proyecto, que la estructura y bueno, la parte de instalaciones, tanto sanitarias, eléctricas, de seguridad y bueno, la parte estructural que nosotros en la Facultad de Arquitectura salimos con cierta preparación, sobre todo en la parte de predimensionamiento, pero sin embargo, pues contamos con ustedes los ingenieros. Actualmente estás haciendo, Francisco, la sede de la aerolínea Láser en Las Mercedes. Eso es diseño también de la oficina Pimentel Capielo. No, eso lo hizo el arquitecto Francisco Escanone y Julieta Escanone. De la oficina de papá, que creo que no te puse allí, estamos construyendo ahorita la sede de la Arquidiócesis de Caracas detrás de la Iglesia del Rosal, que era un proyecto de Gustavo Legorbre. Gustavo Hijo también está incorporado al equipo y estamos levantando un edificio que va a ser la sede para la Arquidiócesis de Caracas. Toda la curia de la iglesia va a estar ubicada allí. Vamos a tener allí los dos últimos niveles, van a ser residencias para nuestros áreas de abajo, van a estar eclesiásticos, Cáritas de Caracas, todo eso que viene funcionando en el Palacio Arzobispal, frente a la Plaza Bolívar, en el centro de Caracas, frente a la catedral. Eso es una edificación de la época de la colonia y ya no podían atender allí a los feligreses y la cantidad de demanda que puede tener la Iglesia Católica aquí en Venezuela. Entonces, de la mano del cardenal Baltasar Porras, se proyectó este edificio, que es el de los últimos proyectos que hizo papá y Oscar y Gustavo Legorburo. Estamos ahorita ya en una fase muy adelantada, terminando esa edificación. Muy bien. Por otra parte, Francisco, tú fuiste también director de centros comerciales Cabeseco, que implica tener a tu cargo, porque bueno, sabemos la situación, es repetitivo, pero es que es la realidad. Sabemos la situación de muchos centros Eh, comerciales de nuestro país, lo que pasó en el Sambil Maracaibo, que prácticamente, pues bueno, no sé si ya lo recuperaron, pero prácticamente, pues, sí, eh, centros comerciales yo también. entré eh, yo entré de director en Cabeseco cuando construimos el centro comercial Milenio, que lo promocionamos y, y, y- y Se corta, se cortó. entré en director, eso fue en el año 2008. Aló, yo los Está entrecortada veo. está entrecortado. eh, Sí, no te escuchamos, Francisco. Sí, se interrumpió la señal. Sí, bueno, estaba preguntándole a nuestro invitado acerca de la situación de los centros. aló, Ah, ok, ahora sí. ahora sí estamos. Esto es como una sección de espiritismo que hay que empezar a preguntar si estamos y nos oímos. Sí, te comentaba que en el año 2008, cuando inauguramos el Centro Comercial Milenio, entré como director en Cabeseco, que es la Cámara de Centros Comerciales. La verdad es que la situación de los centros comerciales post pandemia ha sido muy compleja, Roberto.
En el caso nuestro del Centro Comercial Milenio, nos devolvieron más de la mitad de los locales comerciales y había que reinventarse un poco de qué hacer con los centros comerciales. Ya la gente se acostumbró luego a acceder a través de Internet para hacer sus compras. El delivery estaba de moda por el tema de la pandemia y los centros comerciales pues se vieron un poco mermados en ese sentido, ¿no? Te puedo decir también de que la situación del interior del país en los centros comerciales es muy compleja por el tema energético, que lo estamos padeciendo todos en el país. Sobre todo en el interior es muy fuerte el tema de la regulación y los cortes de luz a lo largo de los distintos estados del país. Entonces, los centros comerciales después de la pandemia tuvimos que reinventarnos un poco, nos orientamos más hacia el área de recreación, de diversión, que es lo que está buscando un poco la gente, ese esparcimiento que no le ofrecen en su casa, y también adaptarnos a la otra realidad, que es la realidad económica del ciudadano. Como te decía anteriormente, los salarios están muy mermados, entonces requieres tiendas y conceptos que el costo no sea muy elevado, que tengan un ticket promedio mucho más bajo. Entonces, bueno, hubo que reinventar todo eso. Nosotros hoy en día hemos logrado prácticamente recuperar el centro comercial a niveles de visita, lo que teníamos históricamente. Y bueno, a nivel del consumo, se han venido recuperando también algunos segmentos, pero como te decía, tenías que buscar tiendas que ofrecieran productos muy, muy económicos. En el interior del país es un poco grave la situación por el tema del gas, el diésel y la autogeneración de energía eléctrica. Eso es muy difícil. Entonces los centros comerciales también se han visto muy afectados por esa falta de servicios en el interior. Y bueno, es compleja la situación. Sin embargo, bueno, San Vila Candelaria se lo devolvieron a los Cohen, cosa de que celebramos y ha sido un éxito y el esfuerzo económico que ellos le han metido allá adentro a pulso propio, pues bueno, les ha permitido ir recuperando una inversión importante que tenían en un sector importante del país como era el oeste. Así es. Sí, sí, que en definitiva uno se pregunta, bueno, ¿y de qué sirvió? O sea, esa expropiación nadie entendió, porque casi que le entregaron destruido el centro comercial San Mil La Candelaria. Pero bueno, esos son otros temas que tocaremos en otra oportunidad, porque esos sí son cuentos de otro, de otro, cuentos de la cripta. Bueno, pero Así. te digo que efectivamente lo que tú comentas, ya la gente está buscando otros medios de hacer sus compras y veo a través de las redes que ustedes están muy activos. Yo creo que dentro de, digamos, toda esa parte, esa reinvención, ustedes entendieron que la parte de las redes sociales es muy importante porque he visto muchas invitaciones al centro comercial Millennium Mall con estas actividades, que es como una especie de llamado. Yo creo que eso es actualizarse, o sea, tomar en cuenta la realidad de de los compradores del país y de las personas que puedan visitar ese centro comercial. Es un centro comercial muy moderno, proyecto de papá, que integró la Plaza Miranda junto con el centro comercial, generando un espacio urbano allí muy importante para la ciudad. Lástima de esta diáspora que se ha ido, pero recuerdo cuando inauguramos la cantidad de personas que viven y de apartamentos que fluyen alrededor del centro comercial, hacen una vida muy importante, ¿no? Y yo creo que pocos espacios urbanos hay aquí en el área de Caracas que te brinde eso, ¿no? Y como decía yo, papá, esto es un proyecto de primer mundo. En muchos países desarrollados, los centros comerciales son así hacia abajo y te ofrecen una calidad muy distinta a tener tú un cajón cuadrado encerrado. Que no, aquí estamos, como decimos nosotros, en un país tropical
donde tienes para disfrutar el Ávila, disfrutar nuestro clima y es otra circunstancia, ¿no? La verdad que el Centro Comercial Millennium brindó a la comunidad ese espacio. Sí, urbano, eso es parte de la ciudad, pues. Y Así además, es, y tiene conexión además con el centro cívico, que es donde está funcionando el SEDAT, la parte de la alcaldía de Sucre, ¿no? Que tienes un eje que te conecta correcto, hacia esa parte, que están los estacionamientos también del Millennium Mall. Bueno, bien, así bien, es. bien, sí, eso es un proyecto realmente de importancia para la ciudad y bueno, para el Y sector. rescatamos un área importante porque donde estaba la Plaza Miranda eran los talleres mecánicos de los autobuses del metro de Caracas. Y eso ahí lo que era un depósito de chatarra y una cantidad de cosas. Y nos planteamos nosotros como promotores decir, bueno, no puedes tener un centro comercial tan bonito, tan bien hecho, tan moderno, con prácticamente al lado una cosa que era un basurero de chatarra, ¿no? Entonces se hizo esa propuesta urbana y se cambiaron los estacionamientos para esa área y se dio un espacio bien interesante para la comunidad. De hecho, se le hizo también un proyecto que abarca toda la Francisco Miranda y la Rómulo Gallego, que se le entregó a la alcaldía. Esperamos, es un proyecto urbano de mejora, que bueno, ojalá el país lo permita y se pueda ir desarrollando y tener todos una mejor ciudad. Así es. Y usted, Aurora en tiene ese una centro comercial pregunta. también, sí, no, yo tengo varias, pero ahí también se hizo la redistribución de la vía que bajaba de la Cotamil hacia la autopista, Correcto. que salía hacia un lado, había ahí como un rebusque, se creó el estadio ese que se construyó ahí, se hicieron cosas bien interesantes ahí. Eso hay que reconocerlo y hay que disfrutarlo también. Sí, de hecho, el terreno que quedó donde montaron un centro de salud, la alcaldía, ahí le habíamos propuesto que se podía construir un edificio con vista hacia la plaza que pudiera operar la alcaldía y la gobernación en un futuro. Entonces, ibas a tener precisamente el estadio en la parte de atrás, esa edificación. Era componer toda la ciudad y pensado, porque parte de las cosas que yo he aprendido de papá es ese sentir por la ciudad y Caracas es una ciudad compleja. Yo a veces uso de ejemplo cuando doy clases en las universidades, en la cátedra de gerencia, digo, no puede ser que un distribuidor le pongas una escultura y eso sea un parque. Es un distribuidor de una autopista. Eso no puede ser un parque para que la gente se pare y se venga a tomar fotos y lo tome como gran cosa. Eso es un distribuidor de una autopista. Entonces, hace falta ese sentido de ciudad, de poder modernizarla, de poder pensarla. Aquí está todo interconectado, entonces no podemos ver aisladamente cada municipio, cada cambio de zonificación. Eso yo creo que eso hace falta, volver a una planificación global de la ciudad. Bueno, yo soy de la tesis de que la planificación urbana tiene que depender de un organismo supra y no puede ser manejado por las alcaldías, porque no hay ni el personal, ni la capacitación, ni la visión global del urbanismo para poder manejarlo. Y de hecho ahí tenemos el fracaso de la ley orgánica de ordenamiento urbanístico que no se han logrado los planes de desarrollo urbano por el esfuerzo político de quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones sin pasar por el tema legal. Pero Bueno, no, yo tengo varias, sí, yo no, ya tengo va varias que quiero preguntas. comentarte eso, Aurora, que es que, claro, porque Sí, no se ha dale. visto la ciudad, no se ha visto la ciudad como un todo, y esa oficina No. que tú mencionas es la oficina de planeamiento urbano, Lo lo que que era fue la la famosa, OMPU en su la época. OMPU, Ujú. claro, claro, y no como unos lugares aislados, cada municipio aislado, y que no esté interconectado, como dice Francisco. Entonces hay que tomar en cuenta efectivamente al vecino, porque todos somos caraqueños, independientemente que estemos Pero, geopolíticamente en otro sector, pues dividido por un límite virtual, pero que en definitiva Ujú. somos todos caraqueños. Ajá, Así es. Mira,
Quería escuchar tu opinión sobre el fenómeno de las Mercedes. Tenemos varios fenómenos que nos están afectando ahorita, que son uno, el fenómeno de las Mercedes, que es una cosa muy puntual, y la otra es, hablando sobre el tema del comercio y los centros comerciales, toda esta explosión nueva del dark kitchen, de la ubicación de comercios en zonas residenciales, está sucediendo. Yo vivo en Chacao, yo vivo en Altamira, y lo que está pasando aquí es terrible, pero eso está pasando en Prados del Este, está pasando en El Hatillo, está pasando en el Marqués, es un lugar común en toda la ciudad, en detrimento precisamente de la activación o del mantenimiento de los centros comerciales. No sé si quizás falta de creatividad también en algún momento de la gerencia de los centros comerciales, ya tú hablaste vamos a decir, del uso temático del centro comercial como espacio de recreación. ¿No sería interesante que el centro comercial también pudiera ser por ejemplo, un nicho gastronómico de diferentes niveles, ir recuperando el centro comercial que es el lugar donde deben estar los comercios? Es muy compleja tu pregunta. Vamos a Yo empezar sé, por Eso la no estaba en última. eso no está en el No guión. estaba no estaba en el en el guión. guión, pero te la acepto y te voy a dar mi opinión muy particular, ya no como presidente de la Cámara de la Construcción, ¿no? Fíjate, vamos a empezar por el tema de las Mercedes. El tema de las Mercedes para mí es un tema muy complejo. Es una zonificación que se cambió 4 veces. En Eh, te menos de puedo- 10 años. en menos de 10 años. Te puedo decir que en la Cámara de la Construcción yo tuve 4 años justamente en la dirección que le hubiera tocado revisar esas zonificaciones como se hizo en el pasado. Cuando Chacao elaboraba un PEDUL, iba a consulta de la Cámara y así iban a distintos organismos, incluyendo los vecinos, y se hacía un análisis, porque yo digo, ningún municipio está aislado uno del otro. Cuando tú vienes de Ujú. Chacao, tienes que pasar por Baruta para ir para el Latillo. Entonces, si tú generaste un caos en Baruta, se generó un caos en Chacao y un caos en el Latillo, porque todos estamos interconectados. Entonces, es muy compleja la situación en una zonificación que para mí, sobre todo, la parte complicada es no haber estudiado los servicios y la vialidad. Está saliendo una urbanización que lo que tenía eran casas para construir edificios y grandes rascacielos de 22 pisos. En eso defiendo un poco el edificio nuestro de Láser, que apenas tiene 7 pisos, porque fue de la primera zonificación que salió de las Mercedes. Entonces, el cambiar una casa que mantenía unos servicios de agua y de luz por un edificio de grandes dimensiones sin modificar estos servicios, oye, como digo yo, el día que vayan a Colapso. encender las Mercedes va a haber un colapso. Sí, es verdad. Mi oficina está en las Mercedes y hace años, cuando todavía no se veía esta diáspora importante del país, la cola para salir del estacionamiento del edificio, para incorporarme al sistema vial, era muy compleja. Entonces, imagínate tú con todos estos edificios operativos, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que pensar más en la ciudad, más en el ciudadano y ofrecer mejores cosas. El tema de las Mercedes es un tema de estudio. Esto que ha ocurrido en estos últimos años, pues bueno, Dios quiera que estos edificios se puedan concluir y no terminar como una torre de David, sino que puedan concluirse, porque esa es otra parte importante en toda esta historia que ha venido ocurriendo, ¿no? Y pensar en cualquier momento en el tema eléctrico del país. Las Mercedes va a requerir una gran demanda eléctrica para todas estas edificaciones y el país actualmente no está preparado para eso. Yo creo que se requiere Ujú. hacer una inversión en ese sector y va a requerir eh, acuerdos y mejoras en todos los servicios, ¿no? Y con respecto a los centros comerciales, Aurora, ciertamente la pandemia transformó no solo Venezuela, el mundo entero en cuanto al consumo de las personas y en la manera de vivir. Y ha ocurrido un fenómeno de que muchas grandes cadenas
que estaban antes ubicadas dentro de los centros comerciales han querido estar solos, aislados, fuera de centros comerciales, ser lo que llamamos nosotros un comercio de calle. Un Eh, por, self-standing. mu- por muchas razones. Por un lado, quieren tener horarios distintos a lo que operan los centros comerciales, quieren tener una independencia en funcionamiento, quieren tener también una eh, independencia en el pago del condominio. Ellos, al estar tú unido a un centro comercial, pues obviamente el condominio tiene un peso específico. Hoy en día, como decía Roberto hace un rato, el tema de Fospuca, el tema de la energía eléctrica, el tema de los servicios dentro de los centros comerciales, pues encarecen los condominios. Ellos de esa manera pues están de seguridad también. tratan de seguridad también, están tratando de escapar de eso. Aunque yo digo que los centros comerciales son, en general, todos son bien seguros y ofrecen unas características propias, ¿no? Pero eso está ocurriendo y claro, dentro de la planificación urbana, cuando se crearon distintas urbanizaciones, dentro de una misma urbanización tú puedes tener terrenos dedicados a áreas de comercio, terrenos educacionales, terrenos religiosos y terrenos residenciales y de oficina. Eso es el deber ser en cualquier urbanización. Entonces, si tu terreno estaba destinado para uso comercial, bueno, el propietario tiene su derecho de poder desarrollarlo como tal, ¿no? Aunque los vecinos, a nadie le gusta tener un centro comercial al lado o una escuela al lado. Pero si esa es la planificación y eso estaba dentro del diseño del urbanismo, así como tú tienes tu derecho, uno también como promotor tiene su derecho a desarrollar lo que las variables urbanas de ese terreno estaban establecidas. Entonces, aquí también ha pasado eso, que le han dado mucho poder a los vecinos y a mí me pasó construyendo una escuela en Oripoto, el terreno tenía zonificación de escuela y no se estaba cambiando ni se estaba construyendo nada distinto a lo que permitiera las variables urbanas. Yo entiendo que al vecino de al lado o el edificio de enfrente puede ser que le moleste tener una escuela, pero cuando se hizo ese diseño de la urbanización, ese era el deber ser. Entonces, yo creo, por eso insisto mucho en la planificación de las ciudades, en la planificación de los urbanismos, en las planificaciones de las urbanizaciones, porque para eso existe un desarrollo coherente, que es importante en el desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, sí, hemos visto, ahorita estuve en Cabudare visitando las cámaras regionales y hay un centro comercial allí muy grande que construyó una misma casa y hay otro que hicieron en el Latillo, como dices tú. Bueno, si los terrenos y las urbanizaciones estaban diseñadas para eso, yo desconozco las variables urbanas de cada uno de los terrenos, pero si cumplen con esas variables, bueno, están en su derecho de Claro, están desarrollarlo, dentro ¿no? No, de la pero sí, ordenanza. eso sí, pero si tú tienes una zona que es estrictamente residencial, por ejemplo, en la parte interior de Prados del Este, en esas calles sinuosas que hay montaña arriba, que es estrictamente residencial, y llegan y te ponen una sala de fumadores y te llega toda la comunidad árabe con sendas camionetas y te paran o sea, todo el acceso y salida, o sea, hay una cantidad de cosas que Sí, pero yo creo que esa es una discusión muy amplia, eso da para un posgrado, sí, porque no, además, Exactamente. sí, sí, esos son usos no eso creo que lo permitidos. vamos a tratar el mes que viene también. Claro, sí, esos son usos no permitidos porque una de las cosas que sí adolecemos también es que hay muchas ordenanzas, muchas leyes, pero no hay autoridad que las haga cumplir. Entonces, si ellos están Exactamente. instalando comercio en uso residencial, pues eso está fuera de la ordenanza y tienen que aplicar la multa y demolición correspondiente. Eso sería el deber ser. Ahora, si la zonificación es comercial, educacional, etcétera, pues bueno, está dentro de la ordenanza, no tendría que tener en principio ningún problema. Pero una de las cosas que me llama a reflexión es nuevamente el caso de las Mercedes, que tú dices, bueno, si con la pandemia ha cambiado tanto, digamos, la forma de trabajo
la gente ahora, incluso muchas empresas están sugiriendo a sus empleados que trabajen desde la casa. ¿Tú crees, Francisco, que tantas oficinas se puedan vender? O sea, eso, No, te- es complejo tu pregunta. Nosotros en la Cámara hicimos un programa, Roberto, se llama IPA, que da precisamente los proyectos permisados, está para la opción del público en general, te refleja en un mapa todos los proyectos permisados de las alcaldías, ¿no? Y ese programa nos arrojó de que hay casi 1 millón de metros cuadrados de oficinas en el sector primario, imagínate. entre construcción y algunas que ya han salido. Y efectivamente, como dices tú, es compleja, porque mientras no tengamos un crecimiento del Producto Interno Bruto, mientras no tengamos empresas que vengan para llenar esos espacios, y eso sin contar el sector secundario, que hay muchísimas oficinas en edificios premium, en lo que llamábamos la milla de oro, hay muchas oficinas desocupadas a un precio muy por debajo del Del valor del precio de mercado. reposición del valor del mercado, y eso hace muy compleja la situación y la venta. Entonces, mientras no tengamos una economía productiva, hace muy difícil de que esos espacios de oficina se vayan a llenar, ¿no? Sí, sí. Eh, Sí, y además el tema, sí, bueno, los servicios, la suficiencia vial, etcétera, etcétera. Bueno, esas son de las cosas que nosotros, tanto los arquitectos, urbanistas, ingenieros, nuestros grandes aliados, deberíamos participar dentro para que no haya esos, digamos, exabruptos urbanos que después es muy difícil remendar ese capote y decir, bueno, ¿cómo revertimos eso? Eso ya está construido. O sea, tú puedes tener charlas, ¿no? Sí, que la ordenanza, pero ya está construido. Hay gran cantidad de metros cuadrados de oficina. La gente está trabajando desde su casa, a menos que, bueno, el precio sea muy, pero muy atractivo. Y sin embargo, lo que tú dices, el mercado secundario consigue unas ofertas increíbles, pero Bueno, bueno, hay que... Alicia, ajá. Alicia Rotundo, no, ¿qué no, no, pasó? no. Estás jugando ahí con... Claro, Está, si No, no, llegara a esto ver, está Roberto, si llegara a haber una apertura petrolera nuevamente en el país y las empresas internacionales productoras que extraen el petróleo, que se fueron del país a raíz de las sanciones, si eso pudiera revertirse, van a requerir áreas importantes de oficina y ahí puede haber un crecimiento. Pero tiene que venir acompañado todo con la economía del país. Claro. así Mira, yo es. te quiero hacer otra pregunta difícil. Y es este repunte que hemos tenido de viviendas de lujo versus la misión vivienda. O sea, cuál es tu opinión, tu Mira, visión de lo Mira, que... Francisco no nos va a aceptar más invitaciones después, ¿oíste, Aurora? Por culpa tuya, pero bueno. mira, fíjate qué pasa con las viviendas. En la Cámara por muchos años se dedicaron a discutir si el gobierno ha construido 4 o 5 millones de viviendas. Yo la verdad es que eso es una discusión que desde que llegué a la Cámara para mí no tiene sentido. Yo te puedo decir, Petare es una de las urbanizaciones más grandes que tenemos en el área metropolitana de Caracas. Ahí viven casi 900.000 personas en una situación de riesgo, en una calidad de vida complicada porque no hay servicios, no hay agua, no hay cloacas, no hay electricidad. Tienen prácticamente 3 vías de acceso, de las cuales una sola es doble vía. Entonces, ni que quiera Dios, aquí ocurre alguna desgracia, algún problema de sismo, es una ciudad, eso ya adentro, muy compleja. Entonces, cuando me preguntan si hace falta vivienda, claro que hacen falta vivienda. Y así como Petare, hay muchas zonas en el oeste que cada vez que empiezan las temporadas de lluvia, vemos las tragedias que ocurren. 23 familias se quedan sin hogar, se cayó esto, lo otro, etcétera, ¿no? Entonces, hace falta vivienda y muchas. Entonces, yo le insisto y lo he hecho a través del motor construcción y del gobierno, de que, oye, si tratamos de por lo menos estas 2 leyes que hablamos,
en el espacio anterior, de que entiendan de que el promotor no es una hermanita de la caridad, que requiere también una utilidad y una ganancia para reponer equipos, mantener su gente en las empresas y tener una utilidad para seguir produciendo vivienda. Pues bueno, mientras estas leyes no las reacomoden, no vamos a poder reactivar el sector de vivienda, al menos de interés social, ¿no? Y con respecto a lo de Altamira, la gente huyó a ese segmento porque estás apuntándole, como no puedes dar financiamiento, como no existe financiamiento bancario, pues bueno, estás apuntándole un segmento de la economía que tienen un poder adquisitivo y te pueden comprar de contado una vivienda. Entonces, algunos promotores se fueron a desarrollar ese tipo de vivienda tratando de captar ese segmento. Pero saturaron el mercado y las cosas no se venden tan rápido tampoco. Obviamente porque parte de ese segmento de clase de nivel alto también se fue del país, forma parte de la diáspora. Sí, Yo creo que hay sí, mucho trabajo, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer para organizar esto de nuevo. sí. Bueno, Bueno, te puedo decir que el país completo hay que reconstruir. Sí, sí. señor. Tienes Cuando una, dices mucho trabajo, tenemos sí. muchísimo. Sí, Tienes una señor. responsabilidad muy grande sobre tus hombros, Francisco, con la Cámara Venezolana de la Construcción. Efectivamente, porque el tema de las viviendas es un tema pues que hay que atacar efectivamente, porque eh, hay mucha población concentrada en estas barriadas de la periferia de nuestra ciudad, que efectivamente son gente que trabaja en la ciudad, hay que incorporarla a la ciudad, pero hay que darle unas viviendas efectivamente dignas. Se ha probado de todo, las viviendas en pendiente, las viviendas, pero bueno, yo creo que hay que de alguna manera buscarle una solución para evitar un futuro desastre natural, que vaya a haber un deslave X con una situación de estas lluvias intensas que tenemos y tengamos una situación que lamentar. Bueno, Meralia, ¿tienes alguna Bueno, pregunta para el presidente, nuestro invitado de la tarde de hoy? Sí, bueno, primero darle la bienvenida a Francisco Pimentel Jr., ¿no? A lo mejor hay otro Junior por debajo. No, en principio pues estaba disfrutando de este agradable conversatorio y lo que sí pensaba, Francisco, es la distribución de tu tiempo, ¿eh? Dentro de tantas actividades. ¿Cómo lo haces? Debe tener una agenda muy súper organizada, pero además el problema es que a veces uno tiene la agenda muy organizada, pero el tiempo no alcanza para alguna u otra determinada actividad. eso es Entonces, verdad. Afortunadamente, como digo yo, es un cargo, Melania, que dura 2 años y sí, requiere mucha organización, requiere de equipos, que aquí desgraciadamente la gente en Venezuela no tienden a formar equipos. Y el equipo humano es algo fundamental en cualquier empresa, en cualquier área que te desempeñes. Y yo tengo un buen equipo en el Centro Comercial Milenio, tengo un buen equipo en la Cámara, los que me acompañan en la Junta Directiva también es gente muy competente, constructores de muchos años, y bueno, hemos tratado de repartirnos un poco las cargas entre todos. ¿Tienes arquitectos dentro de perfecto, esa junta sí. directiva en la Cámara, Francisco? No, todos somos ingenieros. Yo el otro día Ah, dije que el no, vale, problema de eso no la se Cámara es vale. que todo es cuadrado y cuando nos viene un arquitecto con una línea curva, todo el mundo se complica la vida. Ah, sí, no, 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 no. Eso, plantea eso también, Francisco, por favor. Hay que incorporar arquitectos y urbanistas a la directiva de la Cámara Venezolana de la Construcción. O por lo menos dentro de los equipos de trabajo, que son los que están De al día acuerdo y con eso. son los que están Bueno, muy activos. supiera que en la dirección de vivienda tengo una arquitecta, se llama Dalí Rojas, que Ah, tiene Dalit. muchos años en la Cámara, Dalí, y ella conoce mucho todo el área de zonificación y los contactos con la alcaldía. Dalí está trabajando conmigo, está de directora precisamente en el área de vivienda y es un plus que tengo ahí en la Cámara con Qué ella. bueno, qué bueno. Bueno, Bueno, Francisco, no queremos ya quitarte más tiempo, vamos a darte las gracias, efectivamente, y bueno, un aplauso
por No, toda gracias a ustedes por la invitación. esta labor tan importante, toda esta responsabilidad que tienes y bueno, que tienes además todo un futuro por delante y que bueno, que todo esto sea en beneficio de nuestras ciudades. Bueno, muchísimas gracias. Aprovecho, Roberto, perdón, para invitarlos todos. Tenemos la convención de la Cámara de Construcción este miércoles en la Quinta La Esmeralda para celebrar los 80 años de la fundación de la Cámara. Tenemos un programa todo el día en la Quinta donde vamos a hablar de presente, pasado y futuro. Vamos a hablar de temas de economía, de política, de ciudades inteligentes y vamos a terminar con un concierto con Elisa Vegas. Ese Qué día, bueno. eso es este miércoles, en la Quinta La Esmeralda a partir de las 8:30 de la mañana. ¿Es abierta la invitación? O sea, o hay que llamar por teléfono, inscribirse. Pueden llegar allá, en las redes de la Cámara están, en CBC Construcción, y en la misma Quinta La Esmeralda ese día pueden llegar y inscribirse allí. ¿Hay que hacer algún aporte? Sí, tiene un valor la entrada, ahorita no recuerdo el monto, pero es algo totalmente accesible con un programa de lujo, de verdad de primero, porque cuando hicimos este programa, yo dije, este país lo construimos nosotros los venezolanos. Ya ha aguantado estos 20 años de desinversión que hemos tenido y nuestras obras siguen en pie y es precisamente lo que quiero rescatar. Este país no lo construyeron ni los chinos ni los iraníes, lo construimos nosotros los venezolanos. Y ese es parte del lema, de lo que estoy rescatando en esta convención. Entonces los espero todos de verdad, con mucho cariño allá. Muchísimas gracias. Van a disfrutar ese día. Perfecto, haremos lo posible por estar acompañándolo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Los invitamos para el próximo mes también, que abriremos un nuevo ciclo con nuestros colegas los urbanistas, porque en el mes de noviembre los urbanistas son los protagonistas, dado que el 8 de noviembre se celebra el Día Mundial del Urbanismo. Bueno, muchísimas gracias, hasta pronto y nos veremos entonces en La Esmeralda. Gracias. Van a ver pequeños. Nos vemos en La Esmeralda. Bueno, sí, va a haber pequeños. Lo mejor es